Gracias a la hora clave y a Globovisión por la oportunidad que me brindan para tratar uno de los retos más graves que enfrenta la humanidad, como es el cambio climático, el cual se ha intensificado a niveles históricos a partir del año 2004. Según la base de datos dada a conocer el pasado mes de septiembre por la Administración Nacional Oceánica, la NOAA de los Estados Unidos, el mes de agosto fue el más cálido en 175 años. La temperatura media global en la superficie terrestre y oceánica en agosto fue 1,27 grados superior a la media del siglo XX. El extremo calentamiento global lleva a un histórico deshielo del Ártico en el hemisferio norte, lo cual altera los patrones de vientos, en especial las corrientes en chorro del frente polar y las corrientes en chorro subtropical, las dos grandes corrientes del aire que determinan los patrones meteorológicos en todo el mundo. Los patrones de viento, ¿qué son los patrones de viento? Son los movimientos del aire que se producen en la atmósfera y que se pueden clasificar en locales y globales. En nuestro caso, los globales son los patrones de viento globales, los que incluyen los vientos alisios, los vientos del oeste y los vientos polares del este. Ahora bien, la alteración de los patrones de viento producen fenómenos extremos en el hemisferio norte, desde Norteamérica hasta Asia, como sequía, lluvias extremas y una potencialización, ¿no? O sea, potencia las ondas tropicales y los huracanes en la región del Caribe y los tifones en el sudeste asiático, haciendo más intensas las borrascas en otoño e invierno en Europa. Es bueno decir que nosotros estamos ubicados dentro del hemisferio norte. Ahora bien, volviendo al tema de lo que nos interesa, pues, a mí me gustaría hablar de las corrientes en chorro, porque poco se habla del tema y es algo muy fundamental conocer sobre este tema para entender el problema del cambio climático. Las corrientes en chorro fueron descubiertas por los pilotos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, no fueron descubiertos por científicos. Y las corrientes en chorro circulan a lo largo de varios de miles de kilómetros cuadrados alrededor de la Tierra, miles de kilómetros alrededor de la Tierra, y es una franja extremadamente ancha, de centenares de kilómetros de anchura, con un espesor muy alto, por supuesto también ancho, ¿no? Entonces, estas corrientes de aire, ¿cómo se forman? Se forman cuando se encuentran el aire frío y el aire caliente. Sus vientos soplan de este a oeste a velocidades que oscilan entre 129 y hasta 225 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, ahí tenemos ya la área. Ahora, para entender este fenómeno, agregarlo a lo que yo le había hablado anteriormente, ¿qué ocurre con el calentamiento global? Calentamiento global, al calentar mares y océanos, hace que haya una extrema vaporización. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Se producen lluvias intensas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se humedece en extremo la atmósfera y al humedecerse la atmósfera se producen en extremo las lluvias. Y esas lluvias y luego después vienen las sequías, porque se descargan las nubes y vienen las sequías. Eso era lo que yo quería hablar respecto a esto, para entender allí, pues allí entendemos ya el fenómeno de las danas en el Mediterráneo. Hay que ver que el Mediterráneo es un gran foco de cambio climático, ¿no? Y está experimentando cambios con mayor rapidez e intensidad que el resto del mundo. ¿Por qué? Porque el mar Mediterráneo es propenso a un calentamiento rápido, es una cuenca semicerrada, lo que significa que el intercambio de agua con el océano Atlántico es limitado, también es más salado, y al ser más salado, ¿verdad?, debido a las altas temperaturas de la evaporación, el agua salada absorbe más y retiene más calor, lo que genera este tipo de fenómeno de danas sin precedentes, las cuales seguro es algo un poco terrible decirlo, pero cada día van a ser más frecuentes en la medida en que se intensifique el calentamiento global. Bueno, Manuel, yo creo que hemos hecho una especie de conversatorio aquí con Alex y lo que hemos visto, y de alguna manera contribuiremos a crear conciencia sobre estos fenómenos que, como hemos dicho, mucha gente todavía no se los cree y dirán, bueno, eso pasa por allá porque están cerca del mar, eso pasa por aquí porque están en la selva, eso pasa por allá, pero no se dan cuenta que esto puede escalar. Claro, es que lo que se dice que eso ha ocurrido siempre es verdad, no hay nada nuevo Claro. en esto. Lo nuevo es que se han juntado estos fenómenos y tienen que ver con el deterioro cada vez
del medio ambiente, el fenómeno este del cambio climático, que como decíamos al comienzo lo llaman la furia climática, ¿no? Y tiene que ver en todos los países, en mayor o menor proporción, pero la gente destaca mucho, por ejemplo, el caso de América Latina, Sudamérica sobre todo, donde ha sido castigada fundamentalmente por los países con incendios, con desbordamientos, inundaciones. Y en el caso, bueno, Venezuela no ha entrado todavía en esa categoría, pero se dice, por ejemplo, que hay un problema que tiene que ver con el tema de las lluvias, ¿no? Que se han intensificado en todo el país. Hasta las zonas que menos la gente espera que sean lluviosas están recibiendo lluvias. Por cierto que hay una foto bien elocuente que es los médanos de Coros convertidos en una piscina. Sí, señor, increíble. Para que tú así veas como eso. los desiertos Claro, no tiene nada que ver. nevados. Entonces, lo evidente es que estamos frente a un fenómeno sumamente grave, porque no se trata de un problema económico, no se trata tampoco de la posibilidad, que ya existe, por supuesto, que se multipliquen los conflictos bélicos, sino en este caso de un fenómeno decretado por la naturaleza, frente a la cual pues el ser humano, las poblaciones, nunca van a tener las respuestas suficientes para evitarlo y para protegerse. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.